señoras y señores. Bueno, a la ¿Cómo vez. estás, Rocío? Muy bien, ¿qué tal está Rodrigo Garcinuño? Felicidades. Muchas gracias. Es el cumpleaños aquí de nuestro compañero y hoy vamos a tratar temas, iba a decir de cumpleaños, pero no. Otros temas diferentes a los del cumpleaños de Rodrigo Garcinuño. Muy interesantes, por cierto. Interesantísimos. Por ejemplo, vamos a hablar de los malos tratos infantiles. Ya saben que, se están dando en muchas familias y queremos erradicarlo de alguna manera desde aquí, desde A Vivir Bien, con nuestro pediatra Luis Rodríguez Molinero. Cada vez existe más maltrato, sobre todo en jóvenes de sexo femenino. Casi el 15% son mujeres y las adolescentes siempre, bueno, lo tapan, lo quieren quizás esquivarlo, el maltrato, poniendo la excusa de que es su pareja o es su novio, y no es verdad. Eso es, y así que pedimos también, igual que pedimos siempre, que haya denuncias en este sentido, porque el maltrato está mal siempre, sea como sea. Así que no se puede privar a los niños de su libertad de expresión y sus derechos, así que hoy trataremos ese tema con el pediatra de A Vivir Bien, entre otros temas que hay muchísimos. Y además estamos en directo para toda Castilla y León. Sumar y comenzamos, adelante. 19 de abril, mitad de semana para nosotros, aunque muchos de ustedes ya estarán de vacaciones. Comenzaremos con algo de ejercicio de la mano de nuestros amigos del CDO. Esta vez realizaremos una serie completa de estiramientos y además con nuestro médico deportivo charlaremos de nuevo sobre las distintas superficies donde practicar deporte. Los martes ya saben que nos visitan representantes de diferentes enfermedades raras. El síndrome Rubinstein-Taybi será el protagonista. También abordaremos el tema de la tolerancia con Ives Andrés y los malos tratos físicos con el pediatra Rodríguez Molinero. Repleto de contenidos, comienza A Vivir Bien. Pues sí, ya estamos aquí, ya estamos en A Vivir Bien, la 1:02. Se nos ha olvidado dar el número de teléfono y el correo electrónico. Número de teléfono para que llamen en directo 983 40 93 98 y el correo electrónico que van a ver en pantalla avivirbien@rtvcyl.es para cualquier dato que nos quieran dar, cualquier consulta a nuestros especialistas o cualquier crítica que nos quieran hacer. Así que comenzamos ya A Vivir Bien. Hoy lo hacemos de una manera diferente a todos los martes. Estaremos con nuestros amigos del CDO estirando, pero será al final del programa. Hoy comenzamos hablando de enfermedades raras. Y hoy nos visita Esther Crespo, es madre de una niña afectada del síndrome de Rubinstein-Taybi. Sí. Buenas tardes y bienvenida. Muchas gracias. Bueno, primero, para comenzar, ¿qué es exactamente este síndrome? Pues es una enfermedad de origen genético que causa malformaciones en las terminaciones óseas principalmente, entonces tienen malformaciones en las puntas de los dedos, narices prominentes, algún otro rasgo físico característico, y luego también lleva asociado retraso mental, pueden tener malformaciones en el corazón, riñones, problemas de cataratas o de glaucoma en la vista también. En fin, muchas cosas asociadas. ¿Estatura baja también? ¿Perdón? ¿Estatura baja? Sí, estatura baja, un retraso bastante importante también, un cociente intelectual bajo y bueno, lo que conlleva problemas de movilidad en muchos casos y bueno, pues depende de cada niño, unas cosas u otras también asociadas. Bueno, ha llegado acompañada precisamente pues desde Burgos, ¿verdad? Sí. Con sus hijas. Una de ellas, la afectada, ¿qué se llama? Se llama Beatriz, tiene 13 años, aunque no lo parece por la estatura, tiene estatura baja, tiende a ser obesa también, es otra de las consecuencias del síndrome, aunque hay muchos niños obesos normales, vaya. Y bueno, y tengo otra hija mayor que es normal, tiene 18 años y bueno, pues... Claro, decía que habían venido de Burgos y que, bueno, pues hemos visto el cariño, ¿no? El cariño de Es una de las características de la niña. Son niños muy afectivos, muy cariñosos, siempre te están abrazando, besando. Yo cada día me voy, o por ejemplo ahora cuando salga de aquí que está fuera, igual me recibe con un abrazo, como digo yo, como si vengo de la guerra, porque, o sea, están muy encima, muchos besos, mucho cariño. Es una de las características también de este síndrome, que son niños pues muy afectivos. También tienen su mal genio, cuando le tienen, pero son niños que, bueno, pues son fáciles de llevar en general, aunque cuando
también tienen su criterio a veces, ¿eh? Yo una de las cosas que he hecho en falta de Beatriz es eso, su falta de criterio. Yo lo que le diga, lo que le ponga, ella no elige, no tiene capacidad de decisión para elegir pues qué me pongo o qué como, por ejemplo, pero bueno. ¿En ningún momento? Pocas veces, cada vez más, porque al crecer pues va avanzando. Pero la verdad es que para 13 años que tiene todavía no dice pues yo quiero estos zapatos, o pocas veces lo dice, por ejemplo. Yo no sé si fue detectado este síndrome en el embarazo o no se detectan los embarazos porque es un gen que no se forma bien durante el embarazo y que los rasgos se ven después. De hecho, en el parto son niños normales, no tienen ninguna característica extraña, salvo mi hija, por ejemplo, que era muy velluda, mucho pelo, nació con melena, una melena muy negra. Porque luego también es otra de las características del síndrome, que son niños muy velludos durante la adolescencia y demás, pues por la espalda, y tienen mucho vello. Pero por lo demás se empezó a notar después, cuando pues a los primeros meses, que no se movía mucho, no era una niña muy alegre, algo raro, sobre todo para una madre experta ya como era yo, pues hombre, notabas que algo fallaba, que no... Entonces ya, bueno, se fue detectando que, pues eso, que llevaba un retraso en su crecimiento y en su desarrollo intelectual principalmente. Y bueno, empezamos con tratamientos en el centro base, para estimulación sobre todo. Es muy importante la estimulación en los niños y en estos niños más, porque Beatriz, por ejemplo, se sentó muy tarde, empezó a mantenerse sentada casi al año, cuando al año los niños ya están corriendo, algunos de ellos. Y anduvo pues algo después de 2 años también. Entonces todo eso hace pues muy largo todo. Crees que nunca va a ser un niño como los demás, que no lo es, pero bueno, esperas al menos que pues una cierta autonomía para ella. Bueno, pues estamos trabajando para conseguirlo. ¿Fue difícil detectar que tenía este síndrome en concreto? Pues al principio sí, porque Beatriz tuvo problemas de salud al poco de nacer, le hicieron un cariotipo y no detectaron nada. Este síndrome hay que buscarle, digamos. Entonces después sí, estuvo en tratamiento médico y buscaron entre 2 o 3 síndromes característicos y lo detectaron, pero ya cuando fue diagnosticada tenía unos 3 añitos ya. Quiere decir que es un proceso largo. Y bueno, a partir de ahí, pues a trabajar. ¿Y desde entonces qué tratamientos ha seguido? Pues tratamientos como tales, principalmente de estimulación intelectual y motriz, porque los rasgos, las enfermedades, digamos, fisiológicas, pues tiene las que puede tener otro niño, ¿no? En el caso de Beatriz ha sido propensa a infecciones de oído y de orina, principalmente. Tiene también un poco de glaucoma, que está vigilada, problemas, digamos, endocrinos por el tema del crecimiento, pero vamos, no graves, afortunadamente. Hay otros niños con su síndrome bastante peor, digamos. Y bueno, los principales tratamientos de estimulación, lo que nosotros le hemos tratado de dar siempre, de movimientos, de conocimiento intelectual, pues lo que hemos podido. Hemos podido ver que las mayores investigaciones se han desarrollado en Francia. Allí hay una asociación importante. Pero en España también existe una asociación. Sí. ¿Formáis parte de ella? Nosotros no, porque cuando hubo una época en que yo me puse en contacto con la asociación, pero tenían problemas, entonces no se había deshecho. Creo que después se ha vuelto a unir, a formar la asociación, y un día por otro no me he puesto en contacto con ellos, la verdad. Alguna vez he entrado en su página, he visto algunas cosas, pero nunca he tenido demasiado tiempo para llamar y decir. De hecho, hace tiempo que llamé y hablé con un representante, pero me dijo eso, que en aquel momento pues no estaban funcionando. Lo digo sobre todo porque no sé si sabes cómo están avanzando las investigaciones en torno a este síndrome. No lo sé, pero por lo que yo veo, alguna vez que me meto en internet, pues tampoco veo que avance mucho. Sí que he estado en contacto con alguna otra madre que tiene niños con el síndrome y bueno, las características de estos niños no eran exactamente iguales que las de Beatriz, pero vamos, las principales sí. Y bueno, pues tampoco se avanza. Como es de origen genético, pues no hay mucho avance, la verdad, que yo sepa. ¿Cómo es el día a día en vuestra familia?
Pues el día al día es un día siempre pensando en Beatriz. La palabra prisa es algo que no existe, o sea, siempre es muy lenta de movimientos, de desarrollo, de reacción, para todo. Entonces siempre hay que estar pensando en decirle las cosas con tiempo para que ella las pueda hacer, cuando va adquiriendo cierta autonomía, porque Beatriz la autonomía que tiene pues la ha adquirido mucho más tarde que otros niños de su edad. Entonces siempre había que pensar en la niña, en vestirla, en dónde la dejas, en cuándo nos vamos, en si la llevamos, en si no la llevamos. Siempre con tiempo, sobre todo tiempo, porque es muy lenta para todo. Entonces, pensando siempre en que te dé tiempo a hacer las cosas, en llevarla, en traerla, en eso, muy despacio siempre. Por ejemplo, si me lo dice también la monitora con la que le va a nadar, me lo dice, si es que a veces se le olvida, la dice sal, y es muy lenta, y la dices entra, y es muy lenta. Pues siempre así, con paciencia, sobre todo paciencia, una paciencia infinita, para no perderlos, sobre todo cuando tienes prisa, ¿no? Hay que tener mucha paciencia. ¿Está la sociedad educada, digamos, o sigue habiendo discriminación? Hay discriminación, cada vez menos. ¿En qué lo notáis? Pues, por ejemplo, pues, no lo sé, en la fila del colegio, por ejemplo, pues siempre hay niños que respetan mucho a Beatriz, y la verdad es que son muchos, y cada vez más los niños se les está educando en eso bastante mejor, pero siempre hay alguno que pues la echa para atrás en la fila, y como Beatriz no tiene criterio, pues muchas veces no protesta, se conforma con lo que le dicen. Entonces ahí sí se nota, o a veces a la hora de jugar. Beatriz no tiene mucha movilidad, es de movilidad lenta, entonces pues no puede jugar con muchos niños, y los niños no se adaptan a jugar tampoco con ella. Entonces en eso se nota. Por lo demás, pues bueno, hacemos la vista gorda, la verdad, porque es mejor, si no te haces muy mala sangre, lo pasas muy mal, y muchas veces hacemos la vista gorda. Bueno, pues muchísimas gracias, Esther Crespo, por estar esta tarde con nosotros. Sí. Un besazo enorme a Beatriz, que nos está viendo desde los pasillos de esta casa, y que os siga contagiando esa alegría vital que se la ve que tiene muchísima, y a raudales. Sí, muchas gracias. Un placer, y que avance la investigación, sobre todo, vale, como decimos siempre. Bueno, pues dejamos las enfermedades raras y les hablamos de algo que ya es evidente. Va a empezar prácticamente en unas horas la operación salida de esta Semana Santa. Y queremos concienciarnos, porque al volante hay muchísimos accidentes, y muchas veces los que más sufren son los niños, quizá porque no tengan el cinturón de seguridad puesto, quizá porque lo tengan mal puesto, o esos asientos que tienen que tener los niños pequeños pues no estén bien puestos tampoco en el coche. Entonces queremos concienciar, porque además Castilla y León es la segunda comunidad autónoma que más accidentes mortales de niños registra. De modo que vamos a ver el siguiente vídeo y vamos a concienciarnos todos. Al llegar al coche es ponerme el cinturón, intentar no molestar a mis padres cuando no moverme mucho, y regular los asientos si me quedan grandes o pequeños. El cinturón suele molestarme, pero lo que hago es aflojarlo, pero nunca me lo quito. Tengo dos hermanos pequeños, y mi obligación cuando voy en el coche, como voy atrás de ellos, me aseguro bien de que vayan con el cinturón puesto y bien sentados. Parece que ellos lo tienen claro. Sin embargo, entre 2005 y 2008 fallecieron en Castilla y León por accidente de tráfico 42 niños menores de 14 años. Burgos, con 12 víctimas, es la provincia con mayor siniestralidad, y tan solo por delante de nosotros se encuentra Andalucía. Según un estudio de Mafre, la muerte se produjo mientras viajaban por motivos de ocio por una carretera convencional con poco tráfico y como ocupantes de un turismo. Pero existen más factores. Hay que recordar que el 40% de los niños que han fallecido en España lo han hecho por no llevar ningún sistema de retención infantil. Por tanto, el primer consejo a los padres es que los sistemas de retención infantil no son negociables con los niños, hay que llevarlos siempre puestos. Por otra parte, hay que prestar mucha atención a los viajes cortos, los viajes de fin de semana y festivos, y en trayectos de menos de 50 kilómetros alrededor del domicilio habitual. Y por último, un mensaje también a los fabricantes, porque hay que seguir estudiando y mejorando los sistemas de retención para evitar las lesiones de la cabeza, puesto que son la causa del 36% de los fallecimientos en los niños. Al ser menores de 14 años, es responsabilidad de los padres que los vehículos estén dotados de los sistemas de seguridad adecuados.
Hasta que no tienen los cinturones correctamente abrochados, nunca pongo el coche en marcha. Bueno, el mayor ya está acostumbrado y se lo abrocha él solo, y a la niña pues o bien mi mujer o bien yo somos los que se lo abrochamos. Los niños son niños y se mueven. Yo tengo dos y están pues jugando entre ellos y armando ruido y cantando y quitándose las cosas de unos a otros, y hay veces como la separación entre las sillas no llegan, pues algunos se intenta desabrochar o quitar el arnés. Si tuviera que comprar una silla no miraría el precio, porque la seguridad de mi hijo es lo principal y fundamental. Él es pequeñito, tiene 2 años y medio y todavía lleva los arneses puestos, con lo cual el niño todavía no sabe quitarse el cinturón él solito. Una distracción del conductor suele ser el motivo de la salida del vehículo de la vía, un error que en 3 años se ha cobrado la vida de más de 260 pequeños en nuestro país. Bueno, pues mucha precaución al volante en esta operación salida a Semana Santa, y de verdad concienciense, sobre todo si tienen hijos, que todo esté bien y estén bien seguros, y si van jugando, échenles un ojo de vez en cuando, que se desatan el cinturón seguro. Eso es, y sabemos que bueno, que a lo mejor es un poquito incordio ir a 110 por las autopistas, a 100 por las nacionales, pero hay que respetar, porque por algo están esas señales de tráfico, y les pedimos muchísima conciencia. Eso es. Y ahora nos vamos a ir rápidamente, porque a la vuelta hablamos de deporte, sobre todo de esos deportes, Rodrigo, que se pueden practicar ahora que llega el buen tiempo. Sí. Estén muy atentos, ¿eh? ¿Vas a ir a la playa a practicarlo? Por supuesto. Por supuesto. No lo dudes. Ahora mismo volvemos. Hasta ahora. El tórax, pues es la parte del cuerpo donde se encuentran las costillas y los pulmones y todo eso. Sí, claro, es la caja torácica, que donde se encuentra el pulmón, el corazón, etcétera. El tórax es la parte superior del tronco. Pues el tórax es el pecho. El tórax, esta parte de aquí. Bueno, el tórax, sí, está la capacidad torácica que tiene los pulmones, ¿no? Hombre, el tórax es el aparato respiratorio, que dentro está pues el órgano de pulmones, corazón, etcétera. El tórax es la parte del cuerpo que se sitúa entre el cuello y el diafragma. En él se encuentran los pulmones, el corazón, el esófago e importantes vasos sanguíneos como la vena aorta. Su pared está formada por las costillas y los músculos intercostales por los lados, que se unen por delante al esternón y por detrás a la columna vertebral. El tórax es el encargado de proteger los órganos internos de traumatismos. Además, se ensancha para permitir la inspiración. El último par de costillas se denomina flotante, ya que solo está unido a las vértebras en la parte posterior, lo que permite su ensanchamiento durante el embarazo. Bueno, pues ya lo han oído, ¿no? Ha quedado bastante claro, y ahora sí es el momento de seguir disfrutando del deporte con el médico deportivo de A Vivir Bien, ya le conocen de sobra. Javier Alonso, bienvenido, buenas tardes. Gracias. ¿Qué tal estamos? ¿Esperando el partido del domingo? Sí, como los deportistas, como buenos deportistas que somos, pues no tenemos ni vacaciones, o sea, que entrenamos todos los días. Para nosotros la Semana Santa pues es una semana de pasión nada más, pero no de con vacaciones. Algún lesionado que otro. Sí, algún lesionado que otro. En tratamiento, pero bueno, vamos a apostarlo todo porque se recupere rápidamente. Se recupere, sí, eso esperamos. Esperamos que todos. El jueves ya se incorpore Fede Van Laque, que se ha lesionado. Eso es, Fede. Que se reincorpore un poco a la disciplina del equipo. Seguro que sí. Vamos a continuar, porque si bien Javier Alonso acaba de decir que no tienen vacaciones, el Blancos de Rueda tiene que entrenar para ese partido del domingo, sobre todo, hay muchísima gente que ahora mismito ya, en estos momentos, está de vacaciones y se va a diferentes lugares. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente que le gusta practicar deporte, cuando se va a otro lugar diferente, no practica en el mismo sitio, ¿no? En la misma ubicación ese deporte. Como por ejemplo, corremos en cinta en el gimnasio, pero luego nos apetece correr en el pueblo por el asfalto. Y eso es un cambio bastante brusco. Sí, bueno, a mí eso existe en las vacaciones, sobre todo y fundamentalmente lo que tú dices, que yo estoy haciendo una serie de ejercicios en el gimnasio, porque en la ciudad es un poco difícil, aunque se puede hacer. Tenemos una ribera del río estupenda para correr, pero
pero bueno, es más difícil correr por las inclemencias del tiempo. Valladolid es una ciudad que hace mucho frío, que llueve, que tal, entonces corremos más a gusto en la cinta del gimnasio. La cinta del gimnasio tiene una característica fundamentalmente, que es una superficie absolutamente lisa, que aunque le demos alguna inclinación, lo normal es que vayamos totalmente rectos y una superficie lisa. Y entonces cuando yo voy a correr en vacaciones, como decimos, por el campo, por la ciudad o por lo que sea, primero tengo que tener en cuenta que ya no es tan liso el terreno que yo voy a pisar, con lo cual ya mis articulaciones van a sufrir un poco si no están acostumbradas a ello. Segundo, que voy a tener una resistencia del aire, con lo cual el esfuerzo es mayor. Y tercero, que hay subidas y bajadas que con la cinta, aunque yo hago también con la cinta, puedo hacer este tipo de ejercicio, pues normalmente no lo hago. Entonces ese subir, bajar muy bruscamente me puede provocar alguna alteración en mi ritmo de carrera, ¿no? ¿Y alguna lesión que pueda...? Las lesiones son aparecer? como, lógicamente, si yo estoy en una superficie absolutamente lisa y cambio a una situación, a otra superficie que no es lisa, que es rugosa, que tiene alteraciones del suelo, de no estabilidades, lo primero que sufren son las articulaciones del tobillo, las articulaciones de la rodilla, las articulaciones de la cadera, incluso de la columna vertebral. Y luego el impacto, que es mucho mayor en las superficies duras, entonces con lo cual podemos tener una lesión que hemos hablado, que son las fracturas de estrés en los metatarsianos, hemos hablado de ello ya, o en los peronés y tibia, ¿no? Bueno, mucho cuidado, ¿no?, a la hora de practicar deporte, sobre todo, Javier, si vamos a cambiar de ubicación, de escenario, ¿no? Sí, hay una superficie que a mí me gusta mucho, que es la arena dura. Porque Mejor que la blanda. El otro día hablamos de la arena blanda, que la arena blanda es buenísima para trabajar las articulaciones, pero con mucho cuidado, porque es un deporte muy exigente, la arena blanda. Y la arena dura, sobre todo cuando estoy en el mar, que a mí me gusta mucho hacer una carrerita muy suave por la arena dura cuando rompe la ola, cuando el último chac de la ola, que me den el tobillo. Eso es buenísimo para las articulaciones del tobillo. Entonces esta gente que tiene laxitudes ligamentarias por inestabilidades crónicas de tobillo, o que han tenido esguinces, o que trabajar ahí es magnífico, trabajar ahí. Es decir, tiene una ventaja estupenda, encima con un poquito de agua de mar, que es buenísimo. Muy bien, sí. Y sobre todo, y también me viene muy bien, porque al correr descalzo es exfoliativa, ¿no? Entonces la piel está dura, las durezas y todo esto, pues... los pies se curan. Magnífico, magnífico. Dicen que practicar deporte en las cintas es malo para las articulaciones. Eso sí que bueno, lo han dicho. yo no pienso que sea tan malo, ¿No? ¿eh? No pienso que sea tan malo, incluso la elíptica, el correr en elíptica, la que se va con los brazos también. Bueno, yo creo que haces un movimiento muy equilibrado y haces un movimiento muy rítmico, tanto de tobillo, rodilla y cadera. Entonces yo no... Y en la superficie, vuelvo a decirte, que es muy lisa, entonces yo no hago inestabilidades sobre las articulaciones, entonces se trabaja bien las articulaciones, aunque tengo impactos, ¿no? Pero vamos, me gusta más la elíptica incluso que la cinta normal. El deporte que recomendarías a todos los que les guste practicar al aire libre o practicar algún deporte, o incluso darse un paseo, ¿les recomiendas mejor la arena que el césped, por ejemplo? Bueno, el césped... ¿O la tierra? El césped, si está muy cuidado, si es un césped como el estadio de aquí, que está perfectamente cuidado la hierba, es magnífico porque es blandita y entonces no trabajo con tanto impacto, pero el césped del Pinar, por ejemplo, cuando yo voy por el Pinar corriendo, hay demasiadas irregularidades y yo creo que es beneficioso porque corres, evidentemente, y trabajas tu aparato cardiovascular, pero articularmente no es tan beneficioso y hay que tener un poquito de cuidado y elegir bien la superficie por donde voy a correr, no correr en superficies salvajes, digamos, ¿no? Entonces, campo correr a través. Un poquito en las superficies que están destinadas para ello y que el ayuntamiento pues, ha preparado para ello, que lo cuidan bastante bien. Entonces, sí que si se puede correr por el estadio, perfecto, pero como no se puede, no podemos correr porque lo destrozaríamos, pero yo creo que correr por sitios que estén cuidados y destinados a ello. A ello, ¿verdad? Y si no, arena. Arena o... Dura, mejor. Dura, mejor. Al aire libre también se puede correr. Sí, en superficies esa es la gran llanas. ventaja que tiene este deporte, que puedes correr al aire libre, con lo cual la naturaleza la estás viendo
absolutamente contigo. Eso es, te animas más. Vamos a hablar de los deportes sobre ruedas, por ejemplo, también. Ciclismo, patinaje... ¿Esos deportes también tienen que estar en superficies llanas o...? Sí, claro. Deberían, ¿no? Deberían, hombre. Algunos son más. Bueno, el ciclismo depende. El ciclismo de alta montaña, claro, ¿no? Lo que llamamos el ciclismo de montaña es muy irregular y está dedicado a gente que tenga una preparación para ello. No todo el mundo debe de hacer este tipo de deporte. O sea, no el primer día que cojas, te compres la bicicleta en Carrefour, por decir un sitio, y te vayas al monte. Yo creo que eso es horroroso. Tienes que adaptarte muy bien a este deporte, entrenar para este deporte, porque es absolutamente quemante, ¿no? Subir, bajar, superficies muy irregulares, incluso puedes tener accidentes al no controlar bien la bici. Entonces yo, si se hace bicicleta al principio de iniciación, hacerlo por sitios llanos, lisos, y que no tengan muchas irregularidades. Patinaje, deportes con el patín típico o con dos patines, a mí me parecen extraordinariamente buenos estos deportes porque trabajan muy bien en el aparato cardiovascular. Siempre con protecciones, por si acaso. Siempre con protecciones por si los accidentes que puedas tener, evidentemente. ¿Cuáles son los más comunes? Caídas, roturas. Las caídas. Porque golpes. Otras cosas no tienen estos... incluso la bici, bueno, evidentemente estás trabajando articularmente, pero no impactas, entonces es menor que una carrera. Muscular también, porque estás haciendo mucho esfuerzo muscular, sobre todo con las extremidades inferiores, el tren inferior. Pero vamos, yo creo que son muy buenos deportes, son muy aeróbicos, que es lo que siempre estamos hablando aquí, fundamentalmente para trabajar deporte de entrenamiento, de distracción o de entrenamiento, mejor el deporte aeróbico. Los deportes de agua también en verano son muy típicos, ¿no? A la hora de practicar. Sí, cualquier también tipo en los deportes de agua, aunque no estés haciendo un sobreesfuerzo sobre una superficie, en estos, yo a mí me gusta siempre hacer una cosita, que es saber qué tipo de natación o qué tipo de estilo para nadar necesita mi cuerpo. Por si yo tengo alguna lesión de espalda o tengo alguna lesión de cadera o tengo alguna lesión muscular, saber exactamente qué es lo que mejor me viene para mis lesiones. Por eso siempre decimos que hay que hacer un pequeño examen previo, o médico deportivo, con algún monitor que me indique un poco lo que me conviene hacer y enseñarme a hacer bien ese deporte. ¿Aconsejas cambiar, variar los deportes, que no sean todos los que se practiquen sobre tierra o todos los que se realicen dentro del agua o sobre el agua? Yo aconsejo cambiar. ¿Intercambien? Aconsejo cambiar cuando tú estás acostumbrado a hacer un deporte. Por ejemplo, durante el invierno estoy haciendo un deporte de pesas, de cinta. En verano cambiar ese deporte. O bien hago un deporte de competición, baloncesto, fútbol o tal, o un deporte tenis o algo así, o agua. Entonces, intercambiar un poquito estos deportes viene muy bien, porque en el agua trabajas de una forma tu organismo o tu aparato musculoesquelético, y corriendo haces otro trabajo de otros grupos musculares que trabajan unas articulaciones de manera diferente, entonces potenciar todo es bueno. Al final todo tiene un denominador común, que es el deporte aeróbico, que es el trabajo cardiovascular, que ese evidentemente es buenísimo. Es buenísimo en todos los deportes, ¿no? Y el beneficio es absolutamente claro y evidente para el cuerpo humano. Muy importante también, para terminar, hidratarse, todas las medidas higiénicas, cuidarse, un calzado, aplicarse crema. Un calzado estupendo. Si estoy haciendo un deporte en la playa o en el campo, aplicarme protección solar, aplicar crema hidratante para mi piel, que se deshidrata mucho. Las medidas de alimentación correctas, no salir a correr nada más haber comido, tener un reposo para que la digestión se haga y no haya una redistribución de sangre hacia el músculo. El descanso posterior, estirar antes y después de hacer ejercicio, todas estas medidas y sobre todo el calzado, el pantalón, la ropa que no sea
no sea de esa manera que hemos hablado más veces, ¿no? Eso es. Todo hay que cuidarlo a la hora de hacer deporte, ¿eh? No solo todo. Lo de dentro, sino también todo lo de fuera. Pues muchísimas gracias, Javier, a vosotros por estar con nosotros. Los estiramientos se los vamos a contar a continuación, que hoy tenemos a nuestros compañeros del CDO. Mucha suerte el domingo en el partido, que se recupere Fede pronto y a al resto del equipo. Suerte. Bien, muchas gracias. Javier, yo no sé si conoces el tipo de enfermedades que padecían nuestros antepasados. ¿Te puedes hacer una idea de cuáles podrían ser las más comunes? Poca idea, porque ya o las que han ido evolucionando. Sí, me imagino que sí. Alguna que otra seguro que sí. Cólico miserere, que se llamaba, ¿no? Bueno, pues vamos a conocer a través de un vídeo la historia de lo que hoy somos a través de nuestros antepasados y las enfermedades. Vamos a ver. La escasez de alimento, las condiciones climatológicas y el estatus social dentro del grupo son algunas causas de estrés, pero no del estrés de hoy en día, sino del de los homínidos de Atapuerca de hace 1,2 millones de años. Estas son las conclusiones de la investigadora Laura Martín Francés y de la responsable del Grupo de Antropología del Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana de Burgos, María Martínón Torres, sobre el estudio de las patologías dentales y mandibulares de los restos homínidos hallados en la cima de los huesos de Atapuerca, los restos fósiles humanos más antiguos de Europa. Pero el estrés no es la única enfermedad que estas investigadoras han inferido a través de los restos. En ellos se ha descubierto un engrosamiento de la raíz del diente, hipercementosis, una degeneración generalmente relacionada con infecciones dentales y con la ingesta exagerada de carne. Por ello, los homínidos de Atapuerca padecían continuas infecciones bucales, como la gingivitis y otras enfermedades periodontales, derivadas de estos hábitos alimentarios desproporcionados y del uso de objetos duros y punzantes a modo de palillos. Los resultados de la investigación han sido presentados en el 20º Congreso de la Sociedad de Paleontología de Estados Unidos. Sus conclusiones se basan en novedosos métodos de investigación a través de técnicas de imagen de muy alta resolución. Con ello se analizaron algunas patologías de la mandíbula y los dientes de este yacimiento burgalés, que ha ofrecido el mayor número de fósiles del Pleistoceno medio en el mundo hasta el momento. Los homínidos de hace más de 1 millón de años ya sufrieron en sus carnes uno de los males de la sociedad moderna, el estrés. Bueno, pues ya llegando casi al segundo parón de publicidad, pero no antes sin darles a conocer, ya saben, estamos llegando a la publicidad, pero tenemos la noticia curiosa, ¿eh? Se la vamos a decir. Sí, ¿Tienes alguna enfermedad de la piel? No, pues, no, estás muy bien, yo creo, de momento. Sí, ¿no? De momento. Estoy demasiado vestido como para saber si tengo algo. Bueno, pues la noticia curiosa de hoy lo están viendo en pantalla, una aplicación guía al médico para determinar enfermedades de la piel. En la Universidad de Alcalá han desarrollado una aplicación, lo están viendo, en tabletas, con una base de datos de 100 patologías de la piel más frecuentes. Gracias a esta base, Rodrigo, de datos, los médicos de atención primaria, cuyas consultas están relacionadas con la dermatología en un 20%, podrán tratar mejor a sus pacientes. Y no solo los médicos, también van a poder utilizarlo los farmacéuticos y todos los pacientes en general. Es una herramienta informativa que está realizada por especialistas con el máximo rigor científico. No soluciona los problemas, solo guía. Claro, es las soluciones científicas y tecnológicas cada vez al alcance de nuestra mano y pues nada, te haces una foto del problema que crees que tienes y te lo dicen los médicos más o menos qué puedes tener. En breves momentos vamos a ser un poco tolerantes, vamos a hablar de psicología positiva. Vamos a ser muy tolerantes. Muy tolerantes, mejor dicho. Volvemos enseguida, hasta ahora. No se muevan. Bueno, pues estamos ya aquí las 2 menos cuarto de la tarde y es el momento de hablar de psicología positiva y en esta ocasión con Nieves Andrés, buenas tardes. Buenas tardes, Rodrigo. Vamos a tratar la tolerancia. Bueno,
Un poquito, ¿no? Porque un poquito, tela marinera. Sí, bueno... lo que es la tolerancia. Muchas veces nos quejamos de que la gente no es tolerante, pero no nos damos cuenta de nuestras intolerancias, ¿verdad? Que nosotros somos los primeros que tenemos que ponerlo en práctica, es verdad. Es un valor humano que es muy importante, que debemos educar desde la infancia, ¿verdad? Porque, bueno, pues supone aceptar y respetar las opiniones de los demás, entendiendo que no solo las nuestras son importantes, las de los demás, aunque no las compartamos, también lo son, ¿no? Y que son fundamentales para la convivencia. Y para muestra, pues fíjate en el mundo cuánta intolerancia hay. A mí me llama la atención que en estos tiempos se habla mucho, ¿no?, de la necesidad de respetar, tolerar, de la diversidad, y a mí a veces me da la sensación de que es la época en la que más intolerancia hay, ¿no?, donde todavía nos peleamos más con la gente y generamos conflictos de todo tipo, ¿no? Yo hay algo que, bueno, lo tengo que decir porque es algo que me sigue sentando mal, porque lo sigo escuchando a raíz de la ley del tabaco, que los fumadores dicen que los no fumadores somos unos intolerantes. Primero, los no fumadores no hemos sacado esta ley, claro, pero después también dicen que somos intolerantes. No entiendo por qué y a qué viene ese comentario, pero es verdad. Bueno, claro, que lo escucho y me sienta fatal. Ya, cuando hablamos de tolerancia hablamos de conflicto de intereses muchas veces, ¿no? Y entonces, bueno, pues ser tolerante supone legitimar, ¿no?, otras formas de ver las cosas, pero hay veces que es muy complicado, es decir, se ha escrito muchísimo y es muy difícil ni siquiera dar una definición de qué es exactamente todo lo tolerable, ¿no? Hay veces que a lo mejor lo tolerable es algo que suponga un mal menor. Es decir, aquí en este conflicto que tú planteas, pues fíjate, son personas que fuman, personas que no fuman. Entonces, ¿cómo encontrar, ¿no?, ese punto intermedio en el que todos podamos convivir? Entonces, hay veces que decir, bueno, ¿cuál es el mal menor, no? Pues si ponemos por encima a lo mejor el tema de la salud o el tema de los intereses económicos, es decir, que es complicado muchas veces llevar a cabo la tolerancia, que es un valor que es importante, que nos ayuda a convivir, que nos ayuda a relacionarnos, a estar en armonía con los demás, que enriquece al ser humano, porque realmente nos da pluralidad, nos da diversidad de aspectos en la vida, ¿no? Pues sí, ¿no? Pero que, bueno, que muchas veces es difícil encontrar, ¿no?, dónde está ese tope o ese límite entre lo que es intolerable y lo que es tolerable, ¿no? Quizá la mayor intolerancia se da cuando llega el momento de hablar de religión o de etnias, ¿verdad? Pues sí, es donde más problemas hay, ¿no?, en las creencias, en la ideología, en el tema racial, es donde más complicaciones vemos, ¿no? Pero fíjate, parece que cuando hablamos de tolerancia se nos va la cabeza a esos temas, ¿no? Pero la tolerancia la tenemos también que practicar entre los amigos y la familia, ¿no? Por eso te decía que vamos a dar unas pinceladas, ¿no? Podemos hablar de los países, de las culturas, de las religiones, que es donde evidentemente pues, ha sido más florido, ¿no?, el ver esta contradicción, ¿no?, de opiniones y esta no aceptación, ¿no?, de opiniones contrarias o diferentes, pero que en el mismo seno de nuestras vidas, ¿no?, en las casas, ¿no?, entre nuestras familias o con los amigos, pues tenemos que poner en juego muchas veces eso, que somos distintos, que no todos tenemos la misma opinión sobre las cosas y sobre todo entender pues eso, que nos ayuda a cultivar distintas perspectivas e incluso a lo mejor llegar a matizar las nuestras, porque yo puedo tener una idea muy rígida o muy posicionada sobre un asunto y siendo tolerante a lo mejor escuchar otras opiniones que me dan una información, que me hacen reflexionar, a lo mejor para enriquecer la mía propia, ¿no? Es decir, que sale rentable, ¿no?, que es conveniente ser tolerantes. ¿Basta con el respeto para ser tolerante? Bueno, hay dos formas de tolerancia, ¿no? Está la tolerancia pasiva, que sería un poco pues eso, el vive y deja vivir, ¿no?, que a veces puede parecer pues una indiferencia, ¿no?, ante lo que los demás hacen, y existe otra tolerancia que es realmente activa, ¿no?, y es cuando yo me solidarizo, ¿vale? Entonces puede ser el respeto cuando yo no me descoloco, ¿no?, ni intento yo entrar en conflicto contigo y simplemente, bueno, pues te dejo. Que vistes así, pues vistes así. Y en otra ocasión, pues ser activamente tolerante significa que yo me solidarizo, que aunque no opine como tú, pues en algún momento incluso te apoyo, ¿no? Eso es muy difícil, ¿no? ¿Hasta dónde bueno, pues, podríamos hacer eso? Pues cuando somos capaces de empatizar, que hemos hablado otras veces, ¿no?, y de entender que hay personas que pueden estar sufriendo sobre un asunto, a lo mejor también podemos llegar a apoyarlas, simplemente a lo mejor con el respeto. No te digo que vayamos a salir a la calle a defender una idea que no compartimos, pero sí a lo mejor, no sé, viendo que por nuestra calle pasa una manifestación sobre algo que nosotros no compartimos y sin embargo no criticarlo o extorsionarlo
cuestionarlo, por ejemplo, ¿no? Me estoy solidarizando con esas personas porque entiendo que tienen su causa, que tienen su sufrimiento, no lo comparto, pero lo respeto, ¿no? Ese es el tipo de tolerancia activa al que yo me refiero, ¿no? De solidaridad. ¿Y es fácil de pulir una vez que alguien, por ejemplo, llega al psicólogo y os plantea algo así? Pues fíjate, es que las personas que no son tolerantes, las primeras perjudicadas son ellas, ¿no? Porque yo cuando me he encontrado con personas así, son personas que tienen mucho resentimiento y entonces sufren mucho. Es decir, la intolerancia no solamente puede perjudicar al que tengo enfrente, al que yo rechazo, empieza por mí mismo, ¿no? Porque realmente pues cierro horizontes en mi mente, genero a lo mejor mucha ira o mucho malestar, mucho resentimiento, es decir, una y otra vez sobre la misma idea, me desestabilizo emocionalmente con la presencia de otras personas. Yo hace muchos años conocí a una persona que, bueno, gracias a Dios salió de mi vida, ¿no? Que estaba con ella en un bar y simplemente veía a un tío con melenas y se ponía enfermo. Y yo le decía, pero si es que el primero que estás pasándolo mal eres tú, esa persona está ahí, no te está haciendo nada y está siendo ajena. Entonces, a veces hay que corregir un poco eso, ¿no? Es decir, bueno, ¿por qué es importante para ti? ¿Por qué te hace sentirte así? Claro. Y muchas veces es por el puro miedo, es decir, lo que no conozco, lo que no controlo, me da miedo, entonces prefiero rechazarlo. Entonces, hay que empezar a trabajar por ahí. Tenemos una llamada, Nieves, vamos a ver. Estupendo. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Cuéntenos. Sí, mire, quería hacer una reflexión sobre la tolerancia. Sí. Yo siempre he creído que los derechos de uno terminan donde empiezan los derechos del otro. Entonces, con respecto, por ejemplo, a lo que está ahora en boga, que es fumar, todo el mundo tiene derecho a fumar, pero no al lado de otra persona que no quiere aspirar ese humo. Esa es mi reflexión sobre la tolerancia. Bueno, cada uno puede fumar en el ámbito que le parezca, pero no adelante de gente que no le conviene o no es buena para su salud fumar. Porque yo hago esta reflexión. Si a una persona, por ejemplo a mí, me gusta beber cerveza y mi satisfacción luego de beber cerveza es ir y hacer pis, yo no tendría por qué hacerle pis a una persona encima. Claro. Esa es la reflexión que hago. Vale. Patricia, muchísimas gracias. No sé, mis derechos terminan a donde empiezan los derechos del otro y no hay que molestarse. Muchísimas gracias, Patricia. Hasta luego, adiós. Un placer escuchar reflexiones como esta desde Palencia. Exactamente, pues lo que comentaba ella tiene que ver con que ser tolerantes no significa tolerarlo todo, ¿vale? Siempre que bueno, sean cosas legítimas, pero que no transgredan, no agredan, como ella dice, ¿no? Los derechos del otro. Es decir, no todo vale. Es decir, hay ciertas cosas que no se deben de permitir, ¿vale? O sea que es un tema bastante complicado el definir hasta dónde, ¿no? Hasta dónde debemos tolerar. O sea, muchas veces si las consecuencias son negativas o molestan al otro, como ella dice, ¿no? O sea, mis derechos terminan donde empiezan los del otro, pues a lo mejor es complicado, ¿no? El definir esos límites. Nos queda muy poquito tiempo, sí. Nieves, nos quedan un montón de películas que te has traído hoy, que parece que has visto toda la cartelera de cine. Hombre, es que fíjate lo que decíamos antes, que sobre el tema de la intolerancia en temas de racismo y de culturas y eso, pues se han hecho muchas películas, ¿no? Vemos la primera. Esta primera es Adiós muchachos, es una película francesa donde un niño judío, pues en época nazi, pues es recogido y acogido por los compañeros de clase y por los frailes, intentando ayudarle y ocultarle hasta que, bueno, pues por desgracia los nazis lo detienen, ¿no? Entonces me ha gustado por eso, ¿no? Por el compañerismo, la tolerancia, el entender la situación de este niño para protegerle, aunque al final los nazis se lo llevaron, ¿no? Bueno, esta es la primera película. La segunda me ha hecho mucha ilusión porque además tiene mucho que ver con Castilla y León, con Ávila, con Segovia. Sí, la segunda y conmigo también, ¿por qué no decirlo? El Reino de los Cielos. Creo que la estáis poniendo. Es El Reino de los Cielos, Kingdom of Heaven. Es una aventura épica, bueno, donde hay un personaje que es un herrero, que bueno, pues es un hombre común, sencillo, ¿no? Y que se ve envuelto, ¿no? en esta historia, pues para luchar precisamente por lo que comentábamos, ¿no? Por defender la diversidad en las culturas, la diversidad en las creencias, y bueno, pues es una estupenda película para poderla disfrutar como en sí misma y viendo un poquito este tema pues enmarcado en esa época medieval, ¿no? Claro, que además se grabó aquí en Castilla y León, en una gran parte, en Ávila, ¿no? En Ávila, creo. En Segovia. Yo soy extra.
lo digo por si me ven por ahí, que no se asusten. Que le busquen con el casco y la barba, que sale en la película, Rodrigo. Y esta me parece que es la de Crash, ¿no? Esta es buenísima, la vi hace bastante tiempo. Confluyen una serie de personajes en Los Ángeles y está muy bien porque se ven los distintos posicionamientos frente a la vida. En concreto hay un policía que se ve envuelto en ayudar a una mujer que es, creo que es negra, o es al revés, él es negro y la mujer es blanca, porque ahora mismo no lo recuerdo bien, pero es un poco ver estos sentimientos, ¿no? de xenofobia, de racismo estúpido, ¿no? Y cómo al final los personajes, ¿no?, chocan entre sí y bueno, el resultado es positivo, ¿no? Al final se ve que hay otros valores mucho más importantes que el racismo, que las diferencias de religión, de opinión o de color, ¿no? Y sobre las imágenes de la siguiente película, nos dices también el libro. Es la de Eduardo Manos Tijeras, pues que también está bien esta película por ver un poco, pues que a veces somos diferentes, somos distintos y no por eso debemos de ser rechazados, ¿no? Ser tolerantes nos ayuda a hacer amigos, como hemos dicho, nos ayuda a comprender, a abrir nuestra mente y, bueno, pues es un valor recomendable para el ser humano. Y tenemos que pasar a los libros. Venga, ya rápidamente, sí, ¿no? Rapidísimo. Rapidísimo, porque vamos muy mal. Sí, bueno, vamos a ver, pues como libros he escogido un clásico, que es el Tratado sobre la Tolerancia de Voltaire, precisamente por eso, porque la tolerancia es un tema que se viene tratando casi desde que el mundo es mundo, ¿no? La tolerancia de Alfonso Aguiló y Tan iguales, tan diferentes de Boris Muñoz. Bueno, 3 por recoger, que hay muchísimo escrito sobre este tema y sin embargo es un concepto y una idea tan difícil muchas veces de definir y de aclarar. Nieves, Andrés, como siempre, un placer. Igualmente, Rodrigo. La semana que viene nos vemos por aquí. Venga, un beso. Venga, vamos a irnos a publicidad. Enseguida vamos a hablar de lo que comenzábamos hablando al principio del programa, los malos tratos en los niños. No se vayan. El aceite de oliva es una grasa monoinsaturada que disminuye los niveles de colesterol malo y respeta el bueno. Posee otros compuestos muy saludables para el corazón y además contiene antioxidantes. Al ser muy rico en vitamina E, estimula la secreción de bilis y ayuda a suavizar las piedras de la vesícula y a expulsarlas. Por supuesto, es fundamental en la dieta mediterránea. Disminuye el riesgo de contraer enfermedades cardíacas y sirve para tratar numerosas dolencias, como la inflamación y la trombosis. Bueno, regresamos después de este bloque de publicidad. Hemos estado hablando ya de la tolerancia, hemos hablado de esas películas que, por cierto, me encantan. Sí, Las 4, habéis hecho una elección estupenda. Nieves, el libro también me encanta y, bueno, en sí me encanta la sección. Así que ahora vamos a cambiar de sección porque está con nosotros el médico, el pediatra de los más pequeños de la casa, Luis Rodrigo Molinero. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, bien hallados. Bien hallados, muchísimas gracias por estar con nosotros un día más. Muchas gracias a vosotros. De corazón. Y vamos a hablar de un tema que a mí me horroriza completamente, porque es algo que no te puedes imaginar, ¿no? El maltrato a los más pequeños. Un maltrato que puede ser de varios tipos. Sí, a mí me gustaría no hablar de ese tema, como a mí también. Pero hay que hacerlo. Pero hay que hacerlo y hay que hacerlo porque es muy prevalente, porque es muy frecuente, porque además refleja una manera muy importante y muy optimista, que es nunca el niño ha estado más y mejor tratado que ahora. Y de hecho, justamente como porque al niño se le protege mucho, y hay unas leyes que le protegen mucho, que le cuidan mucho, es por lo que se vela mucho porque eso se cumpla. Entonces, como consecuencia de que al chico no se le trata como dicen las leyes, aparece el niño que no está tratado adecuadamente. Entonces, hay que recordar una cosa, que conviene divulgarla. El niño nace con derechos, y solo derechos. Por supuesto. Y los padres tienen deberes, y solo deberes, con lo cual, a veces, hombre, yo lo pongo un poco muy radicalmente, pero es para entender cómo el papel de la paternidad lleva implícito cumplir deberes y respetar los derechos del hijo. ¿Entiendes? A mí no me gustaría no hablar de ese tema, porque es un tema muy duro, pero al mismo tiempo quiero dar la vuelta y decir, ojo,
esto nos pasa, pero porque protegemos mucho al niño. Y estoy convencido que nunca en la historia se ha protegido tanto y más al niño que ahora, aunque nos toque hablar de lo que vamos a hablar. Aquí surge algo, quizá una especie de paradoja, ¿no? Porque la pediatría se encarga de los más pequeños, pero también de educar a los padres. ¿Y cómo se puede educar a un padre que es de por sí maltratador? Ya. Está bien. Recuerdo que el primer día que iniciamos esta singladura hablábamos de la puericultura. Y es que la puericultura es la parte de la pediatría que se dedica a cuidar al niño y cuidar al niño sano. O sea, el niño nace, la mayoría nacen sanos y lo que hacemos es crear los medios y las circunstancias adecuadas para que ese chico crezca lo mejor posible y esté lo más alejado posible de los riesgos y de las enfermedades, en la medida en que a día de hoy podemos evitar eso, ¿no? Por tanto, una parte importante de la pediatría es la puericultura, y la puericultura es un poco la orientación a los padres y a la sociedad también de cuáles son los ambientes óptimos para que el chico crezca adecuadamente. ¿Tipos de maltrato que existen? Hay muchos tipos. Creo que el tema de hoy era maltrato físico, pero hay maltratos psicológicos y hay maltratos, digamos, sociales, institucionales. Esto cuesta mucho entenderlo, pero a veces las instituciones, tengan en cuenta que España como país, digamos, desde el año 90 se firmó la Declaración de Derechos del Niño y, por tanto, se comprometía a respetar de una manera escrupulosa lo que entonces y ahora se siguen describiendo como los derechos del niño. Como consecuencia de eso, en ocasiones las mismas instituciones no respetan los derechos del niño. Pero en fin, esto es un capítulo que podríamos hablar otro día, pero hablando los maltratos físicos, los psíquicos y los sociales. Es decir, el maltrato, el más común de todos, el más visible, es el físico, porque es donde los daños y lesiones objetivas que se producen al niño como consecuencia generalmente de hechos violentos. Golpes, quemaduras, etcétera. ¿Cuáles serían los indicadores? ¿Cómo podríamos...? Los indicadores más importantes son las lesiones objetivas que se aprecian en los tejidos, en forma de hematomas, en forma de quemaduras, en forma de heridas, que aparecen y que no son explicables por mecanismos accidental. O sea, decir, es que el niño se ha caído. Muchas veces es el mecanismo para explicar que un bebé tiene un golpe en la cabeza. No, se ha caído, es que a lo mejor hemos sacudido bruscamente en un momento de ira por parte de algún adulto, entonces da lugar a un síndrome que es muy conocido, que es el síndrome del niño sacudido, ¿no? Y eso es un acto violento y agresivo, pero no es porque se haya caído. Por tanto, hay lesiones físicas objetivables claramente, que en el caso de los maltratos físicos no son explicables por otras razones. Y aquí es donde entra quizás este momento que tenemos ahora mismo de que un padre no puede dar un azote al niño. ¿Los pediatras qué aconsejáis en este sentido? Bueno, hombre, nos ha costado mucho a los médicos también. Nosotros los médicos formamos parte de la sociedad y a veces también tenemos todos los sesgos negativos de la sociedad. Sin embargo, cada día estamos más hechos a la idea de que educa y no pegues. Sería el eslogan que una organización mundial que se llama Save the Children divulgó hace unos años, ¿no? Por tanto, educa y no pegues. Es verdad que nuestra constitución, digamos, psicológica, en ocasiones nos lleva a ser violentos. Digo nosotros como padres, ¿no? Entonces, ¿qué podemos aconsejar a un pediatra? Pues que, primero, que los padres se eduquen a sí mismos para evitar esos sesgos violentos que se traducen en golpes. Naturalmente, cuando hablamos de un cachete, pues hombre, nadie pretende juzgar mal a un padre porque en un momento determinado dio un cachete a un niño en un intento de imponer su autoridad. Pero ha habido denuncias. Ha habido denuncias y denuncias justificadas, pero bien es verdad que los jueces tendrán en consideración un acontecimiento de ese tipo, de otro acontecimiento mucho más grave, como pueden ser las sacudidas y los golpes violentos con lesiones como fracturas, hematomas craneales, etc. Por tanto, el eslogan es educa y no pegues. Un cachete me cuesta mucho a mí como ciudadano interpretar eso como un maltrato, pero sí es verdad que a veces ese cachete está en un contexto maltratador. Un contexto de violencia psicológica, de violencia social, donde el niño no está recibiendo las atenciones que necesita y entonces no estamos juzgando un cachete, estamos juzgando todo el contexto.
Naturalmente, todavía uno se acuerda de aquellas frases que la letra con sangre entra. Hombre, a día de hoy eso no se puede admitir. A día de hoy tenemos que hacer todos un esfuerzo por superar nuestra propia educación. Nosotros hemos sido educados seguramente en algunos contextos un tanto violentos y que hemos adoptado ese modelo, pero yo creo que eso, desde el punto de vista, digamos, analítico, personal, y de progreso personal, eso uno tiene que abandonarlo. En una palabra, tenemos que modificar los adultos, nuestro temperamento, nuestra ira, de cara a transmitir a los niños, primero, un modelo, el nuestro, el de contención, y en segundo lugar, a ser posible un modelo de afecto y de amor y de ternura, de protección hacia un niño que está empezando a nacer, que está empezando a vivir y que queremos desearle lo mejor, ¿no? Luis, un niño que sufre maltrato físico puede ser en un futuro un posible maltratador. Naturalmente, ya he contado que muchos de la generación nuestra nos educaron en un ambiente un tanto violento. Afortunadamente hemos sido capaces de reflexionar y hemos abandonado esos hábitos, pero si no todo el mundo hace ese esfuerzo por superar los sesgos educativos que uno puede tener, y hay gente que está anclada en métodos tradicionales, antiguos, anticuados, para nada pedagógicos, y hacen que se perpetúe el modelo. Siempre estamos hablando de que si antes había un porcentaje alto de padres o de adultos violentos o maltratadores, ahora hay menos, seguramente generaciones posteriores habrá menos, y seguramente al cabo de varias generaciones habrá casi ninguno, esperemos. Ojalá. Se nos va a quedar cortísimo, pero sí, a mí sí me gustaría saber, por último, si es fácil o es muy difícil distinguir a un niño que haya sido maltratado. A lo mejor no vemos signos físicos, pero a lo mejor maltratado psicológicamente. Sí, no siempre, no es fácil, es verdad que a veces hay dudas diagnósticas, es verdad, y en eso forma parte, digamos, la labor profesional, pero cada vez tenemos más claro ciertos rasgos, estigmas, podemos decir, físicos y objetivables con radiografías, con TAC y demás, de tal modo que sabemos diferenciar entre cuando un niño ha sido maltratado de cuando ha sido un puro accidente. Cada día nos acercamos más, digamos, a la verdad, de cara a, digamos, ofrecérselo a los forenses y a los jueces y fiscal de menores para que ellos actúen en consecuencia, que ellos son los que tienen que aplicar las leyes. Pues Luis Rodríguez Molinero, muchísimas gracias, un placer como siempre tenerte con nosotros. Muchas gracias a vosotros por permitirme hablar lo que mi profesión me dice. Claro, siempre que usted quiera. Muy bien, muchas gracias. Un placer. Pues vamos a, como empezamos normalmente los martes, con CDO. Vamos a terminar hoy. Claro, vamos a estirar, que es muy importante, lo ha dicho antes Javier Alonso, unos buenos estiramientos para luego practicar un deporte limpio y sin ninguna lesión. No se lo pierdan. Hola, buenas tardes. Soy Carlos Marín, coordinador del estudio de Pilates del Centro de Deporte de Covaresa. Estamos en el estudio Pilates del centro y vamos a realizar una serie de ejercicios para mejorar la estabilización de la zona lumbar y de la pelvis. Con ello vamos a conseguir mejorar el control de la zona, fortalecer la musculatura profunda, tanto de la zona abdominal como de la zona lumbar, y así vamos a evitar o a reducir molestias y dolores producidos por la inestabilidad en este área. Diana, lo que vamos a hacer es empujar los talones contra la barra para desplazar el carro atrás, manteniendo tanto la pelvis como la zona lumbar en posición neutra, ¿sí? Empuja los talones, trabaja desde la parte de atrás de los muslos, stop, y flexiona despacio las caderas, permitiendo que la pelvis, eso es, quede inmóvil. Ok, repito uno más. Puedes inspirar al ir para atrás, relaja el tórax y baja las costillas, exhala y vuelves despacio. Vale, ¿sientes el trabajo aquí detrás? Uno más. Perfecto, exhalo. Extiendes. Muy bien.
muy similar a la anterior, ¿sí? Empujando los muelles hacia adelante, eso es, busca el trabajo detrás de las piernas, ¿vale? Y cuando flexiones, articula las caderas. Siente como la pierna va alrededor del hueso de la pelvis, eso es. Junta tus rodillas. Inspira al empujar. Las piernas un poco más abajo, Diana. Vale. Sopla y vuelve despacito, articulando. Vale. Vamos a dejar esta vez las piernas estiradas. Inspira, los pies un pelín más abajo. Perfecto. Y a partir de aquí, deja que las piernas asciendan, manteniendo la curvatura en la zona lumbar. Eso es. Inspirando bajas, conecta justo detrás de los muslos, en la zona de los isquiones. Y al exhalar, relaja despacio y deja que las piernas suban. Vale, uno más. Baja al inspirar. Y ahora separa piernas, hacemos un pequeño círculo hacia afuera. Exhalando, vuelvo arriba. Vale, fácil. Inspiro. Alarga. Vale, última vez. Inspiro. Mantén la zona lumbar. Exhalo. Articulas. Vale, flexiona tus rodillas. Y relaja. Ok. La dificultad del ejercicio es que al estar la pelvis sin un apoyo detrás, toda la estabilización de la zona lumbar la estés realizando con los músculos de la espalda y del abdomen. ¿Lo sientes? Vale, quiero que exhales al subir y crece hacia arriba y al inspirar coge el aire en tus costillas, presiona desde atrás del muslo. ¿Estás perdiendo la punta del pie? Vuelve a inspirar, bajas. Ese gemelo activa. Vale. Exhala, se van complicando, ¿eh? Ok, relaja bien. El punto de partida más abajo, ¿vale? Y ahora un poquito la pelvis hacia afuera. ¿Vale? Para conseguir la zona neutra, la zona lumbar en posición neutra, ¿de acuerdo? Fuerza las manos, como vas a empujar con las manos, estabiliza hombros. ¿Bien? Conectas abdomen. Ahora, desde los isquiones, comienza a empujar el carro hacia atrás y mantén tu pelvis estable. Eso es. ¿Vale? Y deja despacito que vuelva. Vale. Al volver, eso es. En lugar de redondear el lumbar, deja que eso es, la cresta ilíaca que avance hacia atrás, ¿vale? Empujas. ¿Vale? Y cuando vuelves, la cresta ilíaca va hacia atrás. ¡Ay! Casi, lo tienes. Se te ha ido un pelín. Uno más. Empuja. ¿Vale? Sopla. Vale. Tienes que activarme la musculatura de aquí atrás. ¿Vale? Empuja. Ahora, si te das cuenta, aquí trabaja el abdomen y cuando vuelves trabaja más la zona de la espalda, la zona lumbar, la musculatura profunda del lumbar para estabilizarla. Vuelve a empujar. Ahora, lleva los isquiones hacia arriba mientras dejas que las piernas vuelvan hacia arriba. Eso es, mejor ahí. Falta un pelín todavía, haz el último. Ahí está, perfecto. Y cuando vuelves, ahora sí, Diana, ok. Vamos allá. Eso es, ve, pelvis para afuera, eso es. ¿Notas cómo queda estable la zona lumbar? Trabaja tanto tu abdomen, se nota, ¿verdad? Como la zona lumbar. Vuelve a acercar las caderas ligeramente hacia atrás. Eso es. Y relaja despacio. Vale, tu hombro perfectamente alineado sobre la mano. Eso es. Ahí mucho mejor, ¿notas más? Vale, a por el último. Vamos allá. Acerca. Ahí mejor, se te había ido un poquito demasiado hacia la curva. Ok, bien. Acércate aquí, ponte en el centro, un pie a cada lado. Vale, una pierna arriba, presiona hacia abajo y partimos de abajo. Como la pierna que vas a movilizar es esta, todo el peso en la otra pierna. Conecta abdomen, coxis para adentro.
coxis para adentro. Brazos al frente y así tenemos un equilibrio mejor, ¿vale? Conecta. Ahora despacio deja que suba la pierna. Y al igual que antes, alrededor de la cresta ilíaca. Vale, y empujando desde atrás, abdomen dentro y presión. Exhalas cuando la pierna sube. Inspirando baja. Rectifica un poquito la curva lumbar. Tírame de las caderas. ¡Ah, ahora sí! Eso es. Y pecho bien alto arriba. Se te va el lumbar. Empuja al exhalar, al inspirar. Eso es. Y exhalando, que la fuerza nazca en el abdomen. Vale, a por uno más. Inspiro. Lo de la punta del pie lo dejamos por hoy, ¿no? Y exhalo. Vale. Bajas abajo. Y descansas. Ok, bien. Conecta abdomen. Vamos a descender manteniendo la espalda completamente vertical. Flexiona rodillas. Lleva tu pecho un poquito más para atrás. Eso es. Aprieta talones. Siente la parte de atrás de los muslos y mientras subes conecta el abdomen. Vale. Coge aire mientras bajas. Mantén la elongación de tu espalda, Diana. Eso es. Sopla y abdomen arriba. Vale. Repito nomás. Inspira. Parecía peor, ¿verdad? Exhala, presiona los talones. Vale. Junta un pelín la punta de los pies. Vale. Haz un último, Diana. Inspira. Flexiona. Vale. Quédate abajo. Rectifica ligeramente la curva lumbar. Vale, mucho mejor. Notas más abdomen ahora. Desde la fuerza de la punta, desde la parte de los muslos, dirijo tu cabeza. Muy es importante la estirar. Importancia de estirar tanto antes como después de todos los ejercicios que ustedes hagan diariamente. Y ahora que llega el solito y que queremos salir a la calle, que queremos hacer más deporte de lo normal para esa operación bikini, pues tienen que ustedes estirar siempre un poquito antes y después, si pueden más, y si pueden también, es aconsejable dedicarle un día entero a estirar, si pueden estar una hora. Todo el día pueden estirar. Todo eso que hemos visto, es verdad, y pueden recibir los consejos del CDO. Del CDO. Todas las semanas ya saben que nosotros todos los martes les ofrecemos, incluso en plató también, en directo, numerosas actividades, todo tipo de deportes, estiramientos, bailes, a través del CDO, algo muy importante para la salud física y también la mental, y para desestresarse, hombre, que hay que desestresarse. Mañana volvemos con muchísimas cosas, está nuestro médico de cabecera, vamos a tratar temas muy interesantes, están nuestras chicas. Hasta aquí ha llegado hoy el programa, pero mañana les recordamos que, por ejemplo, vamos a tener con nosotros a Rocío para hablarnos de psicología juvenil. En concreto vamos a tratar las drogas duras. Otro día las blandas, ahora las duras. Ahora las duras. Muy interesante, ¿eh? No se lo pueden perder. También estará con nosotros Pilar Zumel para hablarnos de vinagre. Vamos a hablar de un centro de respiro familiar también que se ha creado en Tordesillas. Si es que tenemos de todo en A Vivir Bien, no se pueden perder a la misma hora, en el mismo sitio y en directo con todos ustedes en las 7 de Castilla y León. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao.